¿Hubo interceptaciones y seguimientos ilegales por parte del DAS durante el gobierno Uribe? Falso. Este es un Estado de Derecho, este es un gobierno democrático, respetuoso de la ley. Lo que hay que hacer es trabajar. Además de secuestradores, son gritones. No se busquen tanto que el presidente le da la cara al pueblo. Compatriotas, siento mucho afecto por mi padre. Lo primero que me pregunto es por qué la justicia colombiana nunca ha investigado las interceptaciones ilegales al presidente Uribe. Porque esas sí fueron reales y están probadas porque además las filtraron a los medios de comunicación. Lo segundo que voy a señalar es que el DAS no contaba con tecnología para realizar interceptaciones telefónicas. Lo tercero es que, en medio del escándalo mediático e incluso de los procesos penales que surgieron de todo esto, jamás se señaló al DAS de la época de haber cometido hechos de corrupción o de haber perpetrado acciones que hubieran afectado la integridad de las personas. Ni siquiera intrusiones domiciliarias. Se trató entonces de un debate jurídico-político sobre lo que se puede hacer en materia de inteligencia de Estado. Entonces estamos ante la controversia indebida e injustamente criminalizada, por la cual María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, Bernardo Moreno, exsecretario privado del presidente Uribe, y otros funcionarios fueron acusados y condenados en medio de procesos penales, llenos de anomalías y violaciones al debido proceso y el derecho a la defensa. Esto, como es de público conocimiento, en el agudo enfrentamiento entre el entonces presidente y una Corte Suprema de Justicia, que como se supone después no solo procedía con criterios políticos en contra de cualquier funcionario de Álvaro Uribe, sino que además era gobernada por una camarilla extorsiva conocida como el Cártel de la Toga. Pero en este caso la aberración judicial es más protuberante, porque la propia Corte Suprema de Justicia, la misma que juzgó y condenó a los funcionarios que terminaron envueltos en el escándalo, se declaró a sí misma víctima del DAS. Es decir, la supuesta víctima juzgando no solo a su supuesto victimario, sino a quienes sirvieron y defendieron a quien consideraban su peor enemigo. La anomalía judicial es tal que ni María del Pilar Hurtado ni Bernardo Moreno los condenaron por interceptaciones ilegales, sino por delitos diferentes e inconexos que tuvieron que armar en su contra. Esto ya de verdad ni me sorprende. Ahora, es cierto que mucho después de que hubiera estallado el escándalo, se conocieron unas grabaciones realizadas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia por la señora Alba Luz Flores, apodada por los medios de comunicación como la Mata Hari. Es necesario resaltar que toda labor de inteligencia que cualquier agente realizaba debía tener fundamento penal. Lo que un agente hiciera por fuera de la legalidad y de su línea de mando era directamente su responsabilidad. Este es el caso de la Mata Hari. Como era de esperarse, con dichos audios pretendían señalar al presidente Uribe y a varios de sus colaboradores de ser responsables de los inexistentes seguimientos e interceptaciones ilegales en contra de la Corte Suprema de Justicia. La cruda verdad es que ni el presidente Uribe, ni María del Pilar Hurtado, ni Bernardo Moreno tuvieron acceso a los audios de la Mata Hari. Paradójicamente, con los audios el país se enteró que la Corte Suprema de Justicia afirmaba sin pudor alguno que en casos de funcionarios del presidente Uribe se debía fallar políticamente y no en derecho. Si creyeron que eso era todo, pues no. En enero de 2020, los medios de comunicación informaron que en el despacho de uno de los magistrados que investigaban al presidente Uribe se habían encontrado unos micrófonos ocultos. Indudablemente, sus inescrupulosos enemigos volvieron a enlodarlo con la falaz narrativa del espionaje de las agencias del Estado contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los creen James Bond. Como ya es costumbre culpar al presidente Uribe de todo lo que pasa en este país, el medio responsable de dar la noticia aseguró que venía de una fuente responsable y creíble. ¡Mentira! Como siempre. Al poco tiempo, la empresa Compensar publicó un comunicado de prensa indicando que los micrófonos hallados en el despacho del magistrado hacían parte del sistema de comunicación que había sido instalado en su dirección, cuando Compensar operaba en las instalaciones que luego serían el despacho del magistrado. Compensar añadió que los micrófonos habían sido desinstalados antes de entregar las instalaciones y que la razón por la cual no se habían retirado fue el cumplimiento del contrato comercial del dueño del edificio. Por supuesto, el medio responsable de la falaz noticia nunca se retractó, lo cual no me sorprendió. Con todo, interceptar en contra de la ley y de formas políticas es totalmente ajeno a la forma de ser del presidente Uribe. Sin duda, el falso relato de las interceptaciones telefónicas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte del presidente Uribe y su gobierno no es nada más que una burda retaliación de quienes en su momento hacían parte
de una causa judicial, corrupta y política. En contra, claro, de un presidente que se atrevió a enfrentar y revelar la inmundicia que dichos operadores de justicia arrastraban. Lo cierto es que en medio de todo este episodio, las únicas interceptaciones ilegales que realmente existen son aquellas en contra del presidente Uribe. Pero tristemente las autoridades judiciales se niegan a investigarlas. Nos hacemos los ciegos con lo que nos conviene, ¿no? De verdad, esto lo dice todo. En mi designio de vida está combatir la infamia, desde la libertad o desde la cárcel. No venimos a quejarnos, llegamos a trabajar. Esta patria hay que quererla. Nos tenemos que hacer moler por esta patria. ¡Adelante! ¡Que viva Colombia!